Ana González, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Bien? Para ser lunes, la verdad que... Bien. Pero por eso es bueno que vengas un lunes, porque me ayudás a arrancar bien arriba. Eso es la energía. Que vengas vos con Nico, CM, ¿cómo estás, Nico? Buen día, bienvenido también. Gracias. Bueno, flexibilidad y movilidad, para mayores de 40, 50, 60, para vos. Para todo el mundo. Que te reencontrás con la actividad física y pensás que te podés comer el mundo hasta que ves un video tuyo corriendo, y que no es lo mismo que hace 20, 30 años atrás. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta, estos atletas? Este es un tema súper controversial desde el punto de vista de... hay muchas cosas que están instaladas popularmente y están encaradas desde ese sentido común. Y en ciencia hay muchos temas, y muy especialmente el de la flexibilidad, no existe el sentido común. Entonces hay algunas cositas que hay que rever, y te digo la verdad, todo lo que vaya a decir hoy, yo, ahora, en este momento, yo ya estoy leyendo cosas que no las puedo hacer, o sea, transmitirlas, pero que sé que algunos de estos conceptos que estoy dando quizás queden en la sabiduría del siglo XX, pero para el siglo XXI ya hay otra forma de encarar la flexibilidad. ¿Otra biblioteca? Y sí, porque mira, hasta el momento la flexibilidad tenía que ver con el grado de estiramiento que tiene un músculo. Uh-huh. Y hoy se sabe que los músculos no se estiran. Ajá. Ahora. Entonces, esa capacidad de plasticidad que le decíamos nosotros hoy está siendo revista. Entonces, ¿qué es el concepto hoy que, digamos, tiene más que ver con la flexibilidad? Es el del control motor o la amplitud del movimiento. ¿Esto qué significa? Que sí podemos estirar un músculo. Incluso antes se estiraba el músculo con lo que ustedes acaban de decir hoy fuera del micrófono, con esa sensación de que uno relaja el músculo y en realidad lo está tonificando. Cuando vos alejás los dos puntos, el de origen y inserción, de un músculo, en realidad se produce un tono muscular, ¿sí? Lo que tiene, digamos, hoy lo nuevo, que insisto, no me siento todavía capacitada para profundizar en el tema, como no tengo las horas de estudio en esto como para poder hacerlo popular, pero sí entiendo, por lo que he venido leyendo, que hoy para todo el ambiente kinesiológico o de rehabilitación para evitar lesiones, sobre todo en poblaciones que no son de élite deportiva, se trabaja el concepto de contraer el músculo en forma involuntaria, que significa asistida. Yo, para que vos puedas elongar un músculo, debo provocar un tipo de contracción, aunque esto parezca que se opone. Por eso es muy difícil el tema, en donde vos no hacés voluntariamente ningún movimiento, sino que la persona que te auxilia en eso lo provoca. Esto lo debe saber todo kinesiólogo que esté actualizado, lo debe estar ya llevando a la práctica. ¿Qué pasa hasta el momento? Lo que yo sugiero en mi gimnasio, debido a estas últimas investigaciones que vamos leyendo. Por ejemplo, en mi gimnasio, los primeros 2 meses de trabajo en musculación, nadie elonga. Nadie hace trabajos de elongación post esfuerzo de musculación. ¿Y no sobrevienen dolores después? Sí, ¿y qué problema hay? Hay umbrales de dolor. Los umbrales de dolor que ustedes pueden tener puede ser por una elevación de la tasa de lactato y la incapacidad bioquímica del cuerpo de ustedes de absorber ese esfuerzo. Quiere decir que el profesor que te dio esa rutina se pasó de mambo, no evaluó tu realidad en forma integral,
¿sí? No porque tengas 40 años, y acabas de dar un ejemplo hace un ratito, Nico, no porque tengas 40 años reaccionás como un cuerpo de 40. Podés reaccionar a favor, por ejemplo, que tengas 30 biológicamente o 60 biológicamente. Entonces, existen muchos profesores, muchos instructores, gente que por ahí no está muy metida en el tema de cómo evitar lesiones o cómo evitar ciertas respuestas bioquímicas, que no consideran muchas de estas situaciones. Por ejemplo, el hombre generalmente quiere poner más carga en las primeras 3 clases, quiere poner más carga de lo que debería poner, y también existe un factor respiratorio aeróbico que la persona desconoce cuando hace musculación. Entonces se descompone, le baja la presión en las primeras clases. ¿Por qué no elongo? ¿Por qué mis alumnos no elongan en los primeros 2-3 meses? Porque es tan baja la información neuromuscular a nivel de fuerza, que si yo le provoco un efecto de estiramiento al músculo, le estoy dando un nivel de información neuromuscular al cerebro de ese alumno que no va a poder resolver ni para el lado de la fuerza ni para el lado del estiramiento. ¿Está? Entonces, prefiero que neuromuscularmente estimule el músculo a que lo estimule al músculo en flexibilidad, porque yo sé que la flexibilidad no va por el músculo, va por los tendones, los ligamentos, por la cápsula articular y por el control del movimiento. El control del movimiento es un concepto neuromuscular. Pero ¿qué pasa si estirás, como estamos acostumbrados y nos ha enseñado? ¿Qué pasa con el músculo? ¿Le provoca algo al músculo el estiramiento? ¿Qué Por ejemplo, si vos sostenés entre 15 y 30 segundos, se estimula algo que se llama aparato de Golgi. Y te genera, por ejemplo, vos haces 30 segundos para estirar tu isquiotibial. Descansás un poquito, charlas con un amigo y estirás 30 segundos. Y volvés tiqui, estirás 30 segundos. Bueno, ¿qué pasa? El cerebro recibe la información en un lugarcito que se llama aparato de Golgi, es un neurotransmisor, y le dice a tu cerebro, aflojalo porque el loco estuvo 90 segundos inhibiendo la información motriz de tono. Entonces te quedás flácido, te quedás relajado. Le saca estimulación al músculo, entonces. Le saca estimulación. Esa que vos le diste. Y ahora te doy este ejemplo. Sigo con el ejemplo. Vas por la tercera serie así porque te dijeron que está bueno estirar antes de entrenar. Sí. Pasa la pelota y le pegas una patada. Activás neuromuscularmente. Cuando tu antagonista, el isquiotibial, está totalmente dormido, ahí viene la lesión. Si yo estoy elongando cuádriceps, ¿sí? Antes de entrenar y sobrepaso los 30 segundos, la información es inadecuada para prepararte para la acción. ¿Qué tendrías que hacer? Estímulos cortos. Hay una escuela española que habla de 3 segundos y una escuela canadiense que habla de 5 segundos, 6 segundos. Vos fíjate la diferencia, ¿no? Y después está todo lo que se trabajó en el siglo XX, que es 30 segundos, para activar el uso muscular, que es otro neurotransmisor. Entonces, para aclarar, porque se hizo una ensalada. Sí. Si yo quiero empezar a entrar en calor y utilizar algún tipo de movimiento relacionado con lo que la gente entiende como flexibilizar, tengo que hacer posturas que duren menos de 15 segundos. Yo diría entre 6 y 10 segundos, aflojo, 6-10 segundos, aflojo, 6-10 segundos, aflojo. Esto es la entrada de calor.
Pero no solo eso, porque lo que hay que activar es algo que se llama core, que tiene que ver con el control de movimiento, la estabilidad de la columna, prepararla para el movimiento. Voy a dar un ejemplo que yo lo doy mucho en mis cursos o en mis charlas, cuando me invitan a charlar. ¿Viste cuando en National Geographic te pasan a una hiena que está por atacar, o a un leopardo, o a una gacela que está por atacar? Lo que hace es estirarse previamente. Eso se llama pandiculación. Se estira toda la fascia y eso provoca un efecto de potencia posterior. Cuando vos te levantás a la mañana, pandiculás. Me desperezo. Y arranco el día. Eso, en la fase de entrenamiento, lo deberíamos hacer antes de empezar. Cortito, estiro y afloje. Estiro, afloje y arranco, ¿sí? Ahora, cuando termino la práctica, que es lo que decían ustedes, me quedo 30 minutos más y estiro. En realidad es más un efecto placebo por todo lo que nos picotearon la cabeza, pero la verdad es que si vos elongás, vas a tener una sensación de alivio, y para que esa sensación de alivio sea lo que vas a entrenar, estás muchísimo tiempo, más de 30 minutos, para poder llevarte esa sensación de estiramiento, de relax, vamos a decir así. Pero todo esto que yo estoy hablando hoy, para ser sincera, está siendo muy revisto por la ciencia. Se sabe más el concepto de flexibilidad como un concepto integral entre fuerza, estabilidad y coordinación. Coordinación intramuscular, que es la coordinación que existe en la unidad funcional del músculo, o intermuscular, que es la coordinación entre los músculos, porque una cosa es elongar la cadena, por ejemplo, posterior, y otra cosa es elongar la cadena anterior. Por eso no es tan fácil, sobre todo exponerlo sobre poblaciones amateur, que yo, por ejemplo, me vuelvo loca. En pádel muchas veces yo no hago movimientos porque quedo como como rara, porque todo el mundo se mete a entrar en calor con la pelotita y la paleta. Cuando en realidad hay que hacer como media hora antes un montón de situaciones que tienen que ver con planchas de diferentes planos, con fuerzas, con activaciones de músculos como el psoas, como el glúteo. La gente se pone a jugar al fútbol sin haber activado el glúteo, y eso hoy tiene que ver más con flexibilidad que lo que nos hacían creer antes, que era estirando el músculo iba a ganar rango de movimiento. Hoy se sabe que eso no es así. ¿Pero qué le decimos al gordo que hoy va a ir a jugar a la pelota a la noche y que está acostumbrado a elongar? Yo le voy a decir a ese gordito simpaticón que Sí. antes de empezar haga sus posturas, las que conoce, hasta 15 segundos, Sí. 3-4 veces por grupo muscular. Mientras trota suavecito un poquito para entrar Exacto, en calor. hace un estiramiento y activa. Los ejercicios de soltura también son espectaculares. Y cuando termina, ¿qué le decimos? ¿Qué tiene que hacer? Que esté las mismas posturas, Más de 30 sin las segundos. sin las activaciones. 30 segundos a 45 segundos por postura. Bien. Todas, pero sin las activaciones. Ahí tiene él que buscar bajar la actividad adrenalínica. Tiene que bajar, eso se llama catecolaminas. Tiene que bajar eso para poder activar ciertos reflejos musculares, neuromusculares, y que el cerebro empiece a emitir sensaciones de relax, ¿sí? En realidad lo que más va a salvaguardar esa inflamación, esos dolores que ustedes pueden llegar a tener después de una práctica exhaustiva de ejercicio, es la reposición suplementaria
sobre todo las sales y los minerales, y la reposición proteica, que puede ser por suplemento y debe ser también por nutrición. Se habla de la MPK. Sí, bueno, ese es ¿Cómo lo utilizamos en este tipo de actividades o circunstancias? Bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que venimos hablando. La MPK es un señalizador de falta de ATP, de energía, de la MPK. La MPK puede ser suplementado, pero en realidad lo mejor es generar AMPK. Uno con actividad física, digamos, lo genera. Lo activas, bien. Cuando estás al borde del umbral, la MPK sube y te va a dar información de resintetizar. Ese es el tema. Depende de la velocidad de resíntesis. La gente que menos entrenada está tiene una tasa de resíntesis de energía mucho más lenta que la gente entrenada. Por eso la gente que no está entrenada rinde mucho menos, se cansa. A más alto entrenamiento, mejor es la tasa bioquímica de todos estos componentes. Por eso los deportes que son combinados, que son de resistencia, pero también de fuerza o de pliometría, de saltos o de saltabilidad,